El asalto al Capitolio de la pasada semana ha desatado una crisis política sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Las imágenes de caos, de violencia dentro del edificio parlamentario dieron la vuelta al mundo. Un asedio instigado por el propio presidente Donald Trump que costó la vida a 4 civiles y a un policía. La expresión máxima de un populismo nacionalista y excluyente basado en el odio a todos y a todo, bueno, a casi todo, pero cuidado, que viene de lejos. Odian la ideología de género, el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el laicismo y, por supuesto, todo lo que suene a izquierda. Esta nueva religión se guía por la dialéctica amigo-enemigo, por una teología pesimista y por un neoliberalismo a ultranza. Niegan el cambio climático, la discriminación contra las mujeres, el coronavirus y algunos hasta defienden que la Tierra es plana y, por supuesto, las vacunas las carga el diablo o Soros. Para saber más cosas sobre esta pandemia con trazas fascistas, nos acompaña esta noche Juan José Tamayo, doctor en teología, vinculado a la teología de la liberación y autor de La Internacional del Odio, una obra clave para comprender cómo se ha construido sobre el odio esta religión que niega buena parte de lo que debieran ser esas maneras de religarnos que son las religiones. Juan José, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por esta nueva invitación que acepté en el momento en que me lo pediste, sin dudar un minuto. La Internacional del Odio, ¿por qué nace este libro? Estabas tú por Brasil. Sí, el origen del libro fue en agosto de 2019 y estaba dictando un curso sobre teologías del sur, el giro descolonizador, en la PUCI, en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Curitiba, y en plena clase un señor, debía ser sacerdote, me dice, ¿puedo hablar, profesor? Digo, sí. Dice, mire, es que en la Iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro está constantemente hablando de teología. Y yo, como quien no me hubiera enterado del tema, le pregunté, ¿pero Bolsonaro es teólogo? Dice, no, pero está constantemente hablando de Dios y citando la Biblia. Y entonces yo le dije, mire, pues si le parece, le podemos nombrar teólogo y predicador del Cristo neofascista. Entonces la gente prorrumpió en un aplauso y entonces a partir de ahí dije, ya está. Hace falta un libro. Subiendo un poquito más hacia el norte, ¿el fundamentalismo religioso ha tenido algo que ver con el asalto al Capitolio de la semana pasada? Totalmente. Totalmente. El fundamentalismo religioso en los Estados Unidos desde su origen, en la segunda década del siglo XX, ha sido siempre un movimiento religioso ultraconservador desde el punto de vista político y con toda la capacidad y con toda la fuerza de desestabilizar la democracia norteamericana. Piensa que el fundamentalismo no es una religión universal, sino que tiene su origen en un determinado lugar, que son los Estados Unidos, dentro de una corriente religiosa, una de tendencia religiosa protestante, que es el evangelismo, y con un objetivo bien concreto, que es difundir el pensamiento y la práctica fundamentalista orientada hacia el odio, primero por todos los Estados Unidos, después por América Latina y luego expandiéndose por todo el mundo. En realidad el fundamentalismo, más que un fenómeno religioso universal, es un fenómeno estrictamente estadounidense con voluntad y vocación de desestabilizar políticamente cualquier modelo democrático. Claro, esa voluntad de expandirlo llega a España. En España la ultraderecha está llenando los juzgados de querellas y tengo la sensación de que si puede ser con las armas es con las armas, si con las armas no conviene son con las armas de la ley, pero los resultados son similares. Claro, pero es que en este caso se sustituyen las armas físicas que pueden tener pues un eco de rechazo radical por parte de la ciudadanía por las armas judiciales, por las leyes que utilizan ellos
para precisamente desde dentro de la democracia deslegitimar la democracia y para dentro de la estructura legal de nuestro país orientar esas leyes en beneficio suyo. Y por eso, pues no solamente es que están llenando los juzgados de denuncias contra nosotros, sino que están interfiriendo los procesos educativos, los procesos culturales. Ahí tenemos el caso del PIN parental, que empieza en Murcia y se va extendiendo por buena parte de las escuelas del Estado español. O sea que efectivamente se recurre a la ley para conseguir una legitimidad jurídica y al mismo tiempo se recurre a la educación para cambiar totalmente la orientación. Sí, tiene razón, porque siempre está muy cerca, ¿no? Esa apelación siempre a las armas, que en Estados Unidos se multiplica. Grupos armados cristianos estaban en el asalto implicados, como tú cuentas. Claro, el problema de Estados Unidos es que siempre el fundamentalismo ha sido desestabilizador políticamente, uniendo el texto sagrado, que en este caso es la Biblia, con la violencia para conseguir el efecto de, en este caso, pues de revertir el resultado de las elecciones y dar pues la presidencia de los Estados Unidos a Trump, que por lo demás, como sabemos, no tiene nada que ver con la experiencia religiosa ni con las creencias cristianas, sino que es una manera de utilizar estos mecanismos. Vamos a intentar analizar para entender los rasgos de este fundamentalismo que puede tener forma de judaísmo ultraortodoxo, musulmanes integristas, cristianos tradicionalistas, que tienen una serie de características compartidas que no siempre se ven. Déjame preguntarte por estos rasgos e intenta explicarnos en qué consisten. Lo primero es lo que tú llamas ausencia de hermenéutica, es decir, los textos no los interpretan, sino que hacen una lectura literal. Exacto. Exacto. La lectura literal de los textos, ¿a qué va a llevar? Pues al conflicto entre, por ejemplo, ciencia y religión. Si un texto sagrado dice que Josué detiene el sol, pues lógicamente la Biblia defiende la teoría geocentrista. Claro, llega la ciencia y dice no, y además con argumentos demostrables, ¿no? Claro, pues esa literalidad crea el conflicto con la ciencia, o en el caso, por ejemplo, del evolucionismo, y ciertamente el peligro mayor de ese literalismo bíblico es que Dios manda matar. Y Dios ordena que se destruyan los pueblos que no se someten a la voluntad del pueblo de Israel. Tiene bastante mala leche el Dios del Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, un determinado Dios, claro, eso lo pone de manifiesto clarísimamente nuestro querido amigo de ambos, José Saramago, en la famosa novela Caín, ¿no? Que es en la que hace esa reconstrucción de ese Dios violento, ¿no? Incluso que le responsabiliza del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Efectivamente, lo que pasa es que el fundamentalismo lo que hace es una lectura selectiva de los textos de la Biblia hebrea, pero claro, hay otros muchos textos como son los del Éxodo, los de los profetas, los de los autores sapienciales que tienen una imagen de Dios totalmente distinta, ¿no? Lo que llamaría Boaventura el Dios subalterno, el Dios de la esperanza, el Dios de la liberación, el Dios de los marginados y excluidos. Otro rasgo de este fundamentalismo es que tienen una imagen patriarcal de Dios. Exacto. Otro de las características fundamentales que va a desembocar en la legitimación de la inferioridad de la mujer, pero además la inferioridad de la mujer como algo natural y como algo querido por Dios. Claro, ¿por qué llegan a esa concepción patriarcal de Dios? Pues porque se olvidan de que la Biblia, por ejemplo, tiene dos textos de creación. El que dice, y es el que está más imbuido en el imaginario colectivo, de que Dios crea a Eva de una costilla de Adán, pero hay otro texto
que dice, y Dios creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó. Es decir, que todas las aproximaciones que hace el fundamentalismo a los textos sagrados son aproximaciones falseadoras del sentido liberador que estos textos pueden tener. Otro rasgo, violencia contra los no creyentes o contra creyentes de otras religiones. Exacto, esa es la experiencia, lo que ha generado la guerra de religiones. Es decir, contra personas no creyentes, contra creyentes de otras religiones, incluso más, contra creyentes heterodoxos o considerados herejes de la propia religión. Y es toda la justificación de la pena de muerte contra los herejes durante tantos y tantos siglos. Otro elemento es la condena de la modernidad y del pluralismo. Cierto, cierto. ¿Por qué? Porque la modernidad va a establecer una separación radical entre religión y política. Con ello, lo que hace es cuestionar e impedir que la religión legitime modelos políticos militaristas, autoritarios, dictatoriales, ¿no? Y entonces, como la modernidad impide precisamente que el fundamento de la cultura, de la política, de la filosofía y de la ciencia sea Dios, pues la van a considerar enemiga. Como la modernidad va a establecer un pluralismo ideológico, cultural, étnico, etcétera, etcétera, pues va a considerar también que ese pluralismo es el responsable de todas las situaciones perversas de nuestro mundo. La tradición como norma de vida. Claro, eso también es otro elemento fundamental, es decir, la tradición es parte de nuestra herencia. Innegablemente nosotros no hemos creado y no hemos surgido de la nada, sino que procedemos de una herencia cultural, de una herencia religiosa. Entonces, esa herencia, los fundamentalistas la consideran como forma de vida y como modelo de existencia. Para todos los que no somos fundamentalistas es una referencia, pero no es una condición necesaria a la que tengamos que atenernos. Ellos dirán nada nuevo bajo nosotros, ellos dirán nada se innove, sino aquello que se nos ha transmitido, ¿no? Nosotros decimos, tenemos una tradición que hay que enriquecer, que hay que mejorar y que hay que reformular y resignificar. Por último, una mirada negativa y pesimista de la realidad. Efectivamente. Ese es otro de los factores que definen lo que es el fundamentalismo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1929, que ya era muy fuerte el fundamentalismo, interpreta la Gran Depresión como un anuncio de la llegada del anticristo que anunciaba el juicio final. En este momento es un fenómeno similar, se produce, por ejemplo, en las mega iglesias de Brasil, incluso en los fundamentalistas españoles, ¿no? Que dicen el coronavirus es un castigo de Dios. ¿Y cómo se le cura ese castigo? Pues a través de lo que llaman los fundamentalistas brasileños el coronafe, la coronafe como alternativa. Y efectivamente, todas las lecturas que hacen los fundamentalistas de la realidad son catastrofistas, remiten a un pasado mejor que nunca lo fue, etcétera, etcétera. Claro, y hay un problema añadido y es que como no se puede demostrar nada de lo que dicen, siempre te van a cuestionar que no has tenido la suficiente fe o algo similar. Hay una cosa que a mí me preocupa profundamente y es donde se cruza este fundamentalismo con la política. Claro, y eso es sin duda ninguna lo más peligroso, porque yo creo que el tema del fundamentalismo no es algo que hay que utilizar en singular, sino que hay que hablar de fundamentalismos. Es decir, hay como una especie de fundamentalismos en racimo que se van legitimando unos a otros, ¿no? Y por eso yo en el libro, aunque no lo desarrollo, pero sí hablo de fundamentalismos no religiosos, ¿no? El fundamentalismo político, que es la religión del imperio,
Pues que justifica la ocupación de pueblos, de países que no se atienen a un modelo político que es el modelo del imperio, ¿no? El fundamentalismo económico, pues es la religión del mercado, ¿no? El fundamentalismo cultural es la consideración de que una cultura, en nuestro caso la occidental, es la más desarrollada y por tanto hay que eliminar cualquier otra cultura que no se atenga a esas epistemologías de las que habla Boaventura de Sousa Santos. Y luego, claro, el fundamentalismo patriarcal, ¿no?, que considera el varón como referente del humano y por tanto tienen las mujeres que someterse a las formas de actuación o a la concepción de los varones, sin duda ninguna. Me llama mucho la atención, así como otras espiritualidades, como por ejemplo las indígenas en América Latina defienden la Pachamama, la Madre Tierra, como algo a lo que tienen que respetar porque forma parte de lo que ellos mismos son. El fundamentalismo de otro tipo, al revés, puede ser una justificación para acabar con la naturaleza. Claro, porque se mueve por criterios científico-técnicos, que es el modelo de desarrollo de la modernidad. Entonces, para ellos, la naturaleza es un objeto que el ser humano puede depredar en su propio beneficio. El fundamentalismo, en este caso, y perdón por la expresión, sería un fundamentalismo antropocéntrico. Es decir, los fundamentalismos religiosos consideran que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y por tanto es el dueño y señor de la creación. Y remiten a ese texto de la Biblia, del Génesis, que dice: creced y multiplicaos y dominad la tierra. Entonces la tierra es un objeto de dominio, de uso y de depredación para el ser humano. Y entonces lo que hay que hacer con la tierra no es cuidarla cariñosamente, tratarla con respeto, como se trata pues a los seres queridos de nuestro entorno, sino más bien usar y abusar de ella hasta extraerle todos los recursos y dejarla totalmente exánime. Y Francisco de Asís, con hermano Sol, hermana Luna, hermano Pájaro, es un hereje para este fundamentalismo. Totalmente, claro. Nunca se referirán a Francisco de Asís, a diferencia del Papa Francisco, que está constantemente en sus encíclicas refiriéndose a Francisco. Por ejemplo, Laudato Si, el propio título de Laudato Si es Alabado sea Dios, que es el comienzo de la oración de Francisco de Asís, y toda la encíclica está guiada y motivada e influida por el espíritu de la hermandad ecohumana de Francisco de Asís. Y lo mismo en esta última encíclica. Sin duda ninguna no son los fundamentalistas franciscanos. A ver si me puedes explicar algo que no entiendo, porque claro, uno de los elementos esenciales del catolicismo o del cristianismo fue su condición ecuménica, es decir, que de alguna manera todos somos hijos de Dios y va a establecer una posibilidad de igualación inédita hasta el momento. Yo tuve que ir a Envigado, a Medellín, a ver la Virgen de los Sicarios, a intentar entender esos asesinos que iban a pedirle a la Virgen que les ayudara en sus crímenes, ¿no? Entonces, cómo se rompía esa condición ecuménica y le pedías a Dios que te ayudara en lo contrario de lo que significa, ¿no?, esa religión. Sin embargo, tengo la sensación de que los fundamentalistas insisten en esa condición de los sicarios de Medellín, es decir, piden ayuda a su Dios para acabar con otros seres humanos. Claro, efectivamente, se olvidan de uno de los mandamientos fundamentales de la ley de Dios, que es el no matarás, y la violencia está justificada siempre que se defienda la única religión verdadera, el único modelo económico verdadero, que es el económico neoliberal, y cualquier otra desviación que no se corresponda con esa identidad singularista que ellos tienen. No esforzar un poco, no un poco, un mucho, el corpus, por ejemplo, de la Biblia para llegar a esas conclusiones. Relativamente, porque, bueno, claro, desde su punto de vista, por ejemplo, este movimiento de Estados Unidos que está expandido por toda América Latina, ministerios del Capitolio, ¿no? Bueno, pues el Drollinger, que es el fundador,
que es un deportista norteamericano de mucha relevancia, resulta que cuando, por ejemplo, Bush ataca Irak, con el apoyo de los otros dos cruzados del siglo XXI, Blair y Aznar, dice, ¿está justificada la ocupación de otro país? Y dice, sí, y le dicen, pero vamos a ver, ¿no dice la Biblia que hay que amar al enemigo? Y dice, no, pero eso se refiere, y esa es una idea también de Carl Schmitt. Carl Schmitt, que defiende, como tú muy bien sabes, esa relación entre los pueblos de amigo y enemigo, claro, le dice, no es usted, pero es católico y está diciendo el Evangelio, amad a vuestros enemigos, y usted defiende la oposición entre amigo y enemigo. Y dice Carl Schmitt, y eso lo utilizan también los fundamentalistas políticos, dice Carl Schmitt, no, pero eso se refiere a las relaciones personales entre una y otra ser humano. Pero en el ámbito político, por supuesto que hay que mantener el ojo por ojo y diente por diente. En Estados Unidos, sobre todo con Trump, eso se ha traducido en ataques al aborto, la homosexualidad, en su momento el apoyo a la contra en Nicaragua, la defensa de la oración en las escuelas, apoyaron en su momento el apartheid, una idea muy integral de familia. ¿Es coherente con el desarrollo de la democracia norteamericana la presencia de este fundamentalismo cristiano? Yo creo que cierta coherencia sí tiene, no toda, por supuesto, porque no olvidemos, como hemos dicho al principio, que el protestantismo norteamericano está marcado también por esas señas de identidad fundamentalistas, ¿no? Te lo planteo sobre todo porque es que tengo cierto enfado con mis colegas politólogos que parece que se han dado cuenta ahora con Trump de que no funciona la democracia norteamericana cuando todos estos rasgos vienen desde atrás, ¿no? Y lo que te menciono de el apoyo a la contra, el apoyo a golpes de Estado, esa condición de la oración en la escuela, estados que se podían permitir el lujo de no enseñar a Darwin diciendo que era poco menos que un asesino y defendiendo posiciones creacionistas, todo eso de alguna manera sí que es consustancial, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que hemos idealizado el modelo de democracia norteamericano y le hemos presentado como el ejemplo, la referencia a imitar. Pero no nos olvidemos de que esa democracia está transida por el imperialismo, por el supremacismo, ¿no? Y desde el principio, la construcción de la democracia política norteamericana está muy marcada por una tradición protestante que nada tiene que ver con el respeto al pluralismo, el reconocimiento de las diferencias a distintos niveles. Y una buena prueba es esa, ¿no? Si, como tú muy bien dices, hacemos un recorrido por la historia de los Estados Unidos, no tiene que sorprendernos, pero también es verdad que en este caso se ha llegado a unos extremos que nadie pensaba que se hubiera podido llegar. Nos hemos comido el tiempo. Cuéntame en un minuto en qué consiste esa internacional cristo-neofascista, esa internacional del odio. Pues muy brevemente es la alianza entre la extrema derecha política a nivel internacional y a nivel nacional, los grupos y movimientos cristianos fundamentalistas con el apoyo del neoliberalismo y, en muchos casos, con el apoyo militar. Un ejemplo claro de esta internacional cristo-neofascista lo encontramos en el caso de Bolivia. La Jeanine o Jeanine Áñez entra en el Parlamento a tomar posesión con la Biblia y la escena para mí más escandalosa es que detrás de ella están los militares legitimando. Entonces yo creo que estamos en una... Y además todo eso está perfectamente coordinado. Los fundamentalistas y la extrema derecha en alianza tienen una coordinación extraordinaria, celebran grandes congresos, reuniones internacionales, y fíjate tú que yo creo que habría que hablar de la internacional cristo-neofascista bíblico-militarista. Madre mía. Oye, sigo sin entender qué hacen estos criptoneofascistas
que han señalado siempre al mundo árabe como enemigo, apoyando, o quizá por eso mismo, a Israel, pesándoles más ese odio al mundo árabe que el odio, ¿no?, a los judíos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Que hay una alianza muy estrecha entre los fundamentalismos y el sionismo. Claro, ¿por qué? Pues porque de alguna manera el sionismo también es una ideología política y religiosa que considera que el centro de la religión y el lugar de la salvación es precisamente Sion. No me sorprende nada, porque no nos olvidemos de que a la idea de Israel de pueblo, o de los judíos, de pueblo elegido y tierra prometida, la idea esta se corresponde con el destino manifiesto de la nación estadounidense, reforzado todavía más por los fundamentalistas. Por tanto, yo creo que esa relación está clarísima como un elemento fundamental de los fundamentalismos, que es el imperialismo. Nos vamos. Claro, el Papa Francisco debe estar escandalizado con todo esto. Lula se ganó el apoyo de los evangelistas, sin embargo, le dieron después el apoyo a Bolsonaro. Sí, esa es una de las grandes tragedias y es una de las grandes contradicciones de Brasil, que yo no he conseguido entender cómo es posible que se haya dado y que se haya producido en ese vuelco. Aquí había que pensar quizás en que la pérdida de influencia de la teología de la liberación ha dejado, que fue la que en buena medida consiguió el apoyo de Lula, porque bueno, pues Lula estaba muy vinculado a las comunidades de base, a los movimientos cristianos liberadores, a los grandes teólogos Leonardo Boff y el otro Frei Betto, pero quizás esa pérdida de influencia política de la teología de la liberación pues ha dejado el espacio libre para todos estos movimientos que tienen una capacidad extraordinaria de influir en los sectores populares. No nos olvidemos de que el fundamentalismo brasileño, por ejemplo, las mega iglesias, son de una riqueza extraordinaria y defienden la teología de la prosperidad, es decir, que los pobres pueden llegar a conseguir un estado de bienestar que solamente se puede conseguir a través de la creencia en Dios. Juan José Tamayo, la Internacional del Odio, ¿se puede luchar contra esta gente que apela a sentimientos, que apela a lo irracional, que si discrepa de ti te puede pegar un tiro o golpearte? Yo creo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que tenemos que responder a la internacional del odio con una internacionalidad, una internacional de la solidaridad y, ¿por qué no utilizar una palabra que puede parecer meliflua, ¿no?, que es la internacional del amor? Fíjate que el Ernst Bloch habla de la primera internacional de la igualdad a partir del texto de Pablo de Tarso, aquel de la carta a los Gálatas: ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y eso lo dice, lo descubre Ernst Bloch, ¿no? Por eso yo creo que no podemos permitir que la internacional del odio ocupe cada vez más espacios en la sociedad, en la educación, en la vida política y en las relaciones humanas, porque yo creo que está en juego la propia democracia, y la internacional del odio es mucho más poderosa que la democracia. Es que además en tu odio odian a la mitad de la población, que es a las mujeres. ¿Por qué se odia a las mujeres? Claro, fíjate, no solamente, Juan Carlos, es odio a las mujeres, sino odio a la vida de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una concepción de la religión y de la política que es totalmente patriarcal. Y como defienden la naturalización
y la divinización de la inferioridad de la mujer. Lo decía claramente Mary Daly, esta famosa feminista norteamericana: si Dios es varón, el varón es Dios. El patriarcado religioso legitima el patriarcado político. Tú siempre has sido más de Judith que de Eva. Juan José Tamayo, teólogo, autor de La Internacional del Odio y una de las personas clave para desentrañar cómo a través de este uso espurio de lo religioso se está minando nuestra democracia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra frontera. Muchas gracias a ti por la nueva invitación, que acepté gustosísimo.